Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día. Nos fijamos ya en la actualidad, atentos como siempre en la última hora, mirando de nuevo la tensión en Líbano. Los mayores ataques desde el inicio de la guerra por parte de Israel. Se habla de un ataque sin precedentes en 1.600 objetivos de Hezbollah. Enseguida miramos precisamente también a la respuesta por parte de Hezbollah, a las declaraciones por parte de Joe Biden, de Antonio Guterres, Josep Borrell, también hablando de una guerra total. Prácticamente van todos hablando en este mismo sentido, mientras que nos fijaremos también en la OTAN, países que se están rearmando ante una posible guerra con Rusia. Miraremos también a las palabras de Donald Trump y pondremos el foco en el conflicto en Ucrania con Rusia, que inicia el asalto a un bastión ucraniano, una ciudad que no se pudo tomar desde el inicio del conflicto, desde febrero de 2022. Hablando también, por supuesto, de Zelensky y de su plan de la victoria. Enseguida repasamos todos estos asuntos durante la próxima hora, pero antes miramos a Oriente Medio. Les contamos que desde que lanzaron sus ataques aéreos realizados en el Líbano, ayer por la mañana las FDI dicen que han atacado unos 400 lanzacohetes de Hezbollah. Hablan también de un depósito de armas y unos 80 drones y misiles de crucero. Ataque masivo por parte de Israel. Según el ejército, estos ataques se encuentran entre los más de 1.600 objetivos de Hezbollah alcanzados en unas 200 zonas diferentes del Líbano. La mayoría de los ataques se han dirigido contra viviendas en las que Hezbollah habría almacenado municiones. Según las FDI, la Fuerza Aérea de Israel ha lanzado sus ataques aéreos más amplios contra Hezbollah, apuntando a más de 1.600 sitios en el sur del Líbano y el valle de Bekaa. En un día los ataques se han centrado en la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, matando a sus principales líderes y dañando gravemente las capacidades de cohetes, misiles y aviones no tripulados. Las FDI emitieron advertencias a los civiles antes de los ataques, acusando a Hezbollah de poner en peligro a los civiles, almacenando armas en las casas, instándoles a ignorar los llamados de evacuación. Casi 600 personas han fallecido, incluidos muchos agentes de Hezbollah. Precisamente sobre esto hablaba el presidente de Estados Unidos, un Joe Biden, que advertía este martes contra una guerra a gran escala en el Líbano, en medio de la creciente violencia tras los últimos ataques de Israel. En su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense advirtió que la violencia sin control podría desestabilizar la región. Escuchamos a Biden. Dice que hay un infierno que viven los rehenes de Gaza. Innocent civilians in Gaza are also going through hell. Thousands and thousands of kills, including aid workers. Too many families dislocated, crowding into tents, facing a dire humanitarian situation. They did not ask for this war that Hamas started. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council. Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas' grip, ease the suffering in Gaza. Además, Biden ha lamentado el número de muertos y el dolor que sienten los civiles inocentes en ambos lados de la frontera entre Israel y Gaza. Dice el propio Biden que los civiles inocentes en Gaza también están pasando por un infierno, que hay miles de muertos, incluidos trabajadores humanitarios, y que hay demasiadas familias desplazadas, hacinadas en tiendas de campaña, enfrentando una situación humanitaria terrible. También en la ONU hablaba el secretario general, Antonio Guterres, que advierte que la impunidad, la desigualdad y la incertidumbre están creando un mundo insostenible en el que un número cada vez mayor de países creen que deberían tener una tarjeta para salir de la cárcel gratis. Decía Guterres que no podemos seguir así. Escuchamos. Hoy día, cada vez son más los gobiernos y otras entidades que se consideran que pueden salirse con las suyas sin consecuencias. Creen que pueden pisotear el derecho internacional, que pueden violar la Carta de las Naciones Unidas y hacer la vista gorda ante los convenios internacionales de derechos humanos o las decisiones de los tribunales internacionales. Pueden hasta menospreciar el derecho internacional humanitario, pueden invadir otro país, destruir sociedades enteras o despreciar por completo el bienestar de su propio pueblo. Precisamente Guterres ha hecho sonar las alarmas sobre la inestabilidad del Líbano, advirtiendo que no se convierta en otra Gaza. Dice que el mundo es un polvorín. Al borde de una situación inimaginable, un polvorín que podría arrasar con el mundo. Entre tanto, 2024 es el año en que la mitad de la humanidad acude a las urnas. Suceso que afectará a la mitad de la humanidad.
Me presento ante ustedes en medio de esta vorágine, convencido de dos verdades primordiales. En primer lugar, la situación en que se encuentra el mundo es insostenible. No podemos seguir así. Y en segundo lugar, los problemas que encaramos tienen solución. Pero esto requiere que nos aseguremos de que los mecanismos internacionales de solución de problemas realmente sirvan para resolver. Y mirando precisamente al conflicto en Oriente Medio, les contamos que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, ha dicho que al final de una evaluación esta mañana Hezbollah no tendrá ningún respiro y que el ejército va a acelerar sus acciones contra el grupo en el Líbano. Dice que no van a dar ningún respiro a Hezbollah, que deben seguir trabajando con todas sus fuerzas, es lo que afirmaba en declaraciones facilitadas por las FDI. Añaden que hoy van a acelerar las operaciones ofensivas y reforzar todos los arsenales. Dice que la situación exige una acción intensiva, continua, en todos los frentes de Israel. También hablamos del Líbano y les contamos que el movimiento libanés de Hezbollah ha anunciado este martes la introducción del misil Fadi-3 por primera vez en el enfrentamiento con el ejército israelí. Según un comunicado del movimiento citado por medios locales, el misil Fadi-3 habría entrado en servicio contra la base militar israelí de Samson, un centro de procesamiento de comandos y una unidad de procesamiento regional en apoyo al pueblo palestino de la Franja de Gaza, dicen, en apoyo a su resistencia y en defensa del Líbano y su pueblo. El misil Fadi-3 es una versión desarrollada y actualizada de los misiles Fadi 1 y 2 con los que Hezbollah atacó la base aérea de Ramat David, situada al sureste de Haifa, el pasado domingo. También miramos a Estados Unidos y les contamos que un buque de reabastecimiento de la Armada de Estados Unidos que opera en Oriente Medio ha sufrido daños en un incidente que está bajo investigación. Los daños a este Big Horn se producen después de que el petrolero abasteciera al grupo de ataque del portaaviones US Abraham Lincoln y permaneciera en la región. Un oficial de la Marina de Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato dice que el daño ocurrió en Oriente Medio, pero se negó a dar más detalles sobre su ubicación. Una foto publicada por el Ejército de Estados Unidos con fecha del 5 de septiembre mostraba a los marineros a bordo recibiendo suministros del Big Horn. El Lincoln está patrullando el mar Arábigo. El funcionario dice que la tripulación estaba a salvo y que no había señales de una fuga de petróleo del barco. Otro funcionario dice también que el barco estaba siendo apoyado por remolcadores privados y que la evaluación aún estaba en curso. También miramos a Israel y les contamos que este martes afirman haber eliminado al jefe de la unidad de estrategia de ataque con misiles y cohetes de Hezbollah, Ibrahim Kubaisi, en su último ataque a Beirut. En una actualización en X, las FD identificaron a Kubaisi como alguien cercano a la cúpula militar de Hezbollah. Dicen que como parte de sus funciones, la organización fue responsable de planificar y llevar a cabo muchos complots terroristas contra las fuerzas de las FDI y los ciudadanos del Estado de Israel. Añaden que a lo largo de los años y durante la guerra fue responsable de los lanzamientos hacia el frente interno israelí. Mientras tanto, los medios libaneses también informaron sobre esta noticia. Hablamos también, ponemos el foco ahora en los aeropuertos, les contamos que el grupo aéreo alemán de Lufthansa dice que extendió la suspensión de vuelos hacia y desde Tel Aviv y la capital iraní de Teherán hasta el 14 de octubre. Inclusive Lufthansa sigue vigilando de cerca la situación y le evaluará más a fondo en los próximos días, es lo que afirma el grupo en su sitio web, ya que la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah amenaza con desestabilizar la región. Los vuelos a Beirut siguen suspendidos hasta el 26 de octubre. Hablamos también de Turquía y de su presidente Recep Tayyip Erdogan. Ha comparado este martes la campaña de Israel en Gaza con una red de asesinatos que debe ser detenida. En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Erdogan también acusó a Israel de llevar a cabo un genocidio y una limpieza contra los palestinos de Gaza con el pretexto de luchar contra Hamas. Descartaba a los países que apoyan al gobierno de Netanyahu y los calificó de cómplices de esos crímenes. Dice Erdogan que lo que está sucediendo en Gaza y ahora en Líbano es un indicio de un gran colapso moral. Afirmó que la ONU también está muriendo y que se está convirtiendo en una agencia disfuncional e inactiva. Miramos también a la reacción de Rusia. El Kremlin ha advertido este martes de que los ataques israelíes contra el Líbano tenían el potencial de desestabilizar completamente Oriente Medio y ampliar el conflicto allí. Cuando se le preguntó sobre los ataques israelíes, Dmitry Peskov dijo a los periodistas que este es un evento que es potencialmente peligroso en lo que respecta a la expansión del conflicto, a la desestabilización completa de la región y, por supuesto, es de extrema preocupación para Rusia. También hablaba sobre ello la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, que dijo que Moscú condenaba lo que llamaba ataques indiscriminados contra el Líbano, que tienen como objetivo eliminar a los civiles.
Y de la reacción por parte de Rusia pasamos a mirar a la reacción de Europa, de Josep Borrell, que dice que están al borde de una guerra total en Líbano. Así alertaba el alto diplomático europeo después de que los ataques de ayer costaran la vida a 500 personas, hiriendo a unas 1.600. Borrell dice que la catástrofe continúa y que la escalada en Líbano es extremadamente peligrosa y preocupante. Decía además también que la población libanesa es presa del terror y que se están viendo más ataques militares, más daños colaterales y más víctimas. También hablamos en este caso de Irán, que denuncia que Israel quiere arrastrar a Oriente Medio a un conflicto total con una provocación directa por parte de Israel. Asegura Teherán que quieren que se involucre en el conflicto y advierte de consecuencias irreversibles. Masoud Pezeshkian hablaba en Nueva York, asistiendo a la Asamblea General de la ONU y defendiendo a su país. Señala que Irán no quiere ser la causa de inestabilidad en Oriente Medio porque advierte de consecuencias irreversibles. Eso sí, al ser preguntado en torno a si entrar en el conflicto, Irán ha subrayado que va a defender a cualquier grupo que defienda sus derechos. Y asimismo, decenas de miles de personas han sido desplazadas a pueblos y ciudades a ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano. También miramos a China. Un destacamento de buques de guerra de la flota del Pacífico de Rusia y de la Armada de China entró en el mar de Ojotsk, en el Pacífico Occidental, como parte de ejercicios navales conjuntos. Es lo que informa la agencia Interfax, citando al servicio de prensa de la flota del Pacífico. Dicen que durante la travesía marítima el destacamento realizó tareas de maniobras conjuntas, lucha contra embarcaciones no tripuladas del enemigo simulado, realizó tareas de reconocimiento y control de la situación en la superficie con la participación de helicópteros de cubierta. Rusia anunció el sábado el inicio de estos ejercicios navales conjuntos ruso-chinos llamado Beibú Interaction 2024, que incluiría armas antiaéreas y antisubmarinas. Hablamos también de Estados Unidos y es que Donald Trump ha dicho que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quería que los demócratas ganen las elecciones estadounidenses de 2024, precisamente las que se enfrentará a Kamala Harris. La declaración coincide con la campaña electoral y contrasta con la línea adoptada por algunos de sus aliados que argumentan que Ucrania daría la bienvenida a Trump, ya que solo él, según sus palabras, tiene la perspicacia para negociar con Vladimir Putin y poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, Trump matiza, dice que cree que Zelensky es el mayor vendedor de la historia, que cada vez que va a Estados Unidos se va con 60.000 millones de dólares. Dice además que quiere desesperadamente que ganen los demócratas estas elecciones porque él haría algo diferente. Dice Trump que él trabajaría por la paz. Hablando de Estados Unidos, les contamos que una flotilla ruso-china zarpó hacia el Océano Pacífico Norte este lunes, mientras Estados Unidos desplegó 2 buques de guerra para operaciones de defensa nacional para proteger Alaska. Según el Ministerio de Defensa japonés, un total de 9 buques de guerra rusos y chinos transitaron en el estrecho de la Pérouse, una vía navegable internacional designada, conocida como Estrecho de Soya, hacia el este, desde el mar de Japón hasta el mar de Ojotsk, entre el domingo y el lunes. Pendientes de Estados Unidos, miramos también a Europa, en este caso a la Unión Europea. Ha dicho este martes que sus medidas de defensa comercial protegerían casi 500.000 puestos de trabajo en 2023, en comparación con los 365.000 de 2018. Las acciones adoptadas por la Unión incluyeron 156 medidas antidumping, 25 medidas antisubvenciones y una medida de salvaguardia en sectores como la energía eólica, el vidrio solar y las fibras ópticas y campos, con un número significativo de pequeñas y medianas empresas. El informe de 2023 sobre actividades de defensa comercial de la Unión Europea destacó la necesidad de tomar medidas como el inicio de una investigación antisubvenciones a los vehículos eléctricos de batería de China para proteger a los sectores de tecnología verde del comercio desleal. Pendientes de Europa, miramos de nuevo a Josep Borrell. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores abogó este lunes en Nueva York por enviar no solo refuerzos militares a Ucrania, sino también energéticos. Aseguró que en ese ámbito el país está al límite de cara al invierno debido a los últimos ataques de Rusia. Dice Borrell que hay una situación crítica para Ucrania, que es la producción de energía, que ningún país civilizado puede sobrevivir sin electricidad. Dice que cuando has perdido 2/3 de capacidad de producción, estás al límite. Es lo que decía en la Asamblea General de la ONU. Pendientes de Europa, de la alerta en la OTAN, un país se rearma ante un posible conflicto con Rusia. Vamos a mirar también a las claves de las elecciones en Estados Unidos. No se vayan, una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024.
En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, cada vez más cerca de las elecciones en Estados Unidos, muy pendientes de las declaraciones de Donald Trump, hablando sobre Volodymyr Zelensky, también de un Joe Biden que ya ha sido el protagonista en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en su despedida, en su último discurso, aludiendo a Vladimir Putin, pero también diciendo que hay que evitar una guerra total en Oriente Medio. Nadie quiere que el Líbano se convierta en un nuevo Gaza. Vamos a contarles todas las claves de las elecciones de Estados Unidos de la mano de Manuel Velázquez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. En efecto, es una jornada en la que hoy ya lo avanzamos, Kamala Harris se toma un respiro, pero Donald Trump tiene una participación esta tarde de martes en Estados Unidos, concretamente en Savannah, en Georgia, en este caso al sur del país, un enclave estratégico también para las elecciones del 5 de noviembre y un enclave, en este caso Georgia, en el que ya estuvo Kamala Harris el pasado mes de agosto. Ayer, desde Indiana, en Pensilvania, Donald Trump prometía devolver el poder adquisitivo a las clases medias. También impulsar las inversiones para devolver a la economía estadounidense, decía Donald Trump, al lugar que le corresponde. También prometía una política migratoria sólida con un refuerzo de las fronteras y deportaciones, decía Donald Trump, a los identificados como extranjeros con delitos. We will save our economy. We will save our country on November 5th. We will rescue our middle class. We will reclaim our sovereignty and restore our borders. We will put America first and we will take back our country together. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. La industria manufacturera en el estado de Georgia, que actualmente tiene un peso de poco más del 20% en el conjunto de la economía de este estado, en detrimento del sector servicios. Por ello, se espera que Donald Trump ponga énfasis en recuperar algunas industrias históricas como la aeroespacial o la automoción. A su vez, también el estado de Georgia es un estado con algunos sectores pujantes en la economía, como el sector Big Data y el sector FinTech. Por ello se espera que Donald Trump también desvele algunas promesas para la región esta noche. Y Kamala Harris, como les avanzábamos, vuelve a descansar este martes. Antes de, recordemos, no tendrá ningún acto hasta a partir de mañana, cuando retomará la actividad con actos a lo largo de Pensilvania, Arizona y Nevada, considerados estados clave para las elecciones presidenciales. Recordemos, Harris, que en sus últimas comparecencias ha apostado definitivamente por las clases medias en anunciar, en este caso, ayudas a hogares y emprendedores. Famosa es esa medida de hasta $50.000 en exenciones fiscales para las personas que monten su primer negocio, o incluso un préstamo de $25.000 para las familias que compren su primera vivienda.
Una Kamala Harris que está perdiendo peso en el panorama internacional, pero ya se está encargando, por cierto, también muy atacada en este aspecto por Donald Trump, pero ya se está encargando de Joe Biden de hacer campaña por ella en el panorama internacional. El presidente ha hecho hoy su último acto de servicio al frente de la ONU en calidad de presidente, un Joe Biden que también ha hablado de Gaza, también ha hablado de la situación en Oriente Medio y, por supuesto, de la continuidad de la guerra entre Ucrania y Rusia. Decía que Vladimir Putin no ha conseguido el objetivo que pretendía. War has failed at his core aim. He set out to destroy Ukraine, but Ukraine is still free. He set out to weaken NATO, but NATO is bigger, stronger, and more united than ever before, with 2 new members, Finland and Sweden. But we cannot let up. The world now has another choice to make. Will we sustain our support to help Ukraine win this war and preserve its... Y de vuelta al estado de Georgia, probablemente no sea la última vez que ambos candidatos visiten este estado porque es uno de los considerados críticos de cara a las presidenciales. Recordemos, según las encuestas que han publicado desde esta mañana en Estados Unidos, Trump aventaja en 1,4 puntos a Kamala Harris en este estado. Recordemos, un estado en el que Joe Biden ganó por menos de 12.000 votos en 2020 y que a su vez Donald Trump devolvió para los republicanos después de muchas elecciones que conquistaban los demócratas. Al margen de Georgia, según publica hoy el ABC, a nivel nacional Harris tiene 48 puntos frente a los 46 de Donald Trump. El día que Joe Biden abandonó la carrera presidencial, en este caso el magnate neoyorquino y candidato republicano le aventajaba en 5 puntos a su rival demócrata. Lo cierto es que es en los estados de Nevada, de Michigan, de Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin en el que Donald Trump aventajaba en esos 5 puntos. Ahora Trump encabeza las encuestas electorales en los estados de Carolina del Norte, Arizona y Georgia, con apenas 1 punto de ventaja sobre Kamala Harris. Por su parte, la candidata demócrata se impone en Nevada, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, con 2 puntos de ventaja sobre Donald Trump. No, Pensilvania, que es un estado que da 19 votos y que da más posibilidades de ganar si se imponen, ya saben, son 19 votos. Y eso es lo más destacado, Sergio, la última hora de las encuestas. Kamala Harris, que se toma un respiro y se espera que trate de reactivar la industria manufacturera en Georgia, Donald Trump. Bueno, pues hoy pendientes de Biden, que por cierto también va a hablar a eso de las 10 hora española. Ve ahora una encuesta de la CNN, dice que está Harris por delante por 1 puntito, 48-47. Es la encuesta de la CNN con SSRS. Muy pendientes de las encuestas y sobre todo ya de las elecciones cada vez más cerca. Muchísimas gracias, a ti, Lolo, por estas claves de Estados Unidos. Mientras nosotros hablamos ahora de la OTAN. Nos contamos que Rumanía está tomando medidas estratégicas para reforzar sus defensas en medio de la guerra en Ucrania. Está acelerando su adquisición de municiones y pidiendo a la OTAN, a la que pertenece desde 2004, que reaccione a las incursiones rusas en su espacio aéreo, que se están repitiendo peligrosamente. El Consejo Supremo de Defensa Nacional de Rumanía dijo esta semana que las acciones agresivas de Rusia en la región le habían obligado a reevaluar y ajustar sus esfuerzos de adquisición militar para fortalecer sus capacidades defensivas. En una declaración dijo que los cambios incluirían la mayor adquisición de municiones de combate y la acumulación gradual de reservas estratégicas. También miramos a Hungría. Dice que los países occidentales contribuyen a la propagación del conflicto ucraniano. Es lo que afirma este martes el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien se reunió en Nueva York con su par chino Wang Yi durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice que es triste para los chinos y para los húngaros ver que algunos políticos de Estados Unidos y de Europa están constantemente alimentando la tensión en la región transatlántica, constantemente añadiendo leña al fuego, lo que va acompañado de un sentimiento pro-guerra y el peligro de una escalada. Es lo que escribía Szijjártó en sus redes sociales. Dice que valora especialmente los esfuerzos de China por crear la paz, que ahora prácticamente lidera la mayoría global a favor de la paz. Mientras tanto, mirando a Rusia, les contamos que 2 bombarderos estratégicos con capacidad nuclear Tu-95MS han realizado un vuelo sobre las aguas neutrales del mar de Bering, cerca de la costa occidental de Alaska, lo que informa este martes la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al Ministerio de Defensa. Fue citado diciendo que el vuelo se había llevado a cabo de acuerdo con las normas internacionales y que los bombarderos habían sido escoltados por aviones de combate.
También les contamos que 2 portamisiles estratégicos Tu-160 completaron un vuelo programado sobre el océano Ártico, el mar de Siberia Oriental y el mar de Laptev. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Dice que 2 portamisiles estratégicos Tu-160 realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del océano Ártico, el mar de Siberia Oriental y el mar de Laptev. La duración del vuelo fue de más de 11 horas. Los bombarderos, que volaron exclusivamente sobre aguas neutrales, estuvieron en todo momento escoltados por 2 aviones Su-35 y Su-30. La aviación estratégica rusa efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico, los mares Negro y Báltico, el Océano Pacífico y otros vuelos que no se han visto interrumpidos por la guerra en Ucrania. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que ha atacado este martes un bloque de apartamentos de gran altura en la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania, durante un nuevo ataque con bombas guiadas que ha matado al menos a 3 personas, hiriendo otras 15, es lo que informa el gobernador regional. Se teme que otras personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros. Uno de los rascacielos fue alcanzado directamente, según el gobernador regional Oleksiy Negubov, en la aplicación de mensajería de Telegram. Las imágenes del sitio compartidas en las redes sociales mostraron un agujero en el edificio. Hace 3 días las tropas rusas atacaron otro edificio de apartamentos en la que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. En aquel momento hirieron a 21 personas, provocando la evacuación de algunos residentes. Mirando a Rusia, les contamos que el Kremlin está reconsiderando la eficacia de las amenazas nucleares como parte de sus esfuerzos por influir en el actual debate político occidental sobre el apoyo a Ucrania y en particular sobre la autorización a Ucrania para utilizar armas proporcionadas por Occidente contra objetivos militares en Rusia. Por otro lado, el ataque ucraniano contra un depósito de misiles y municiones ruso cerca de Toropets, en la región de Tver, el pasado 18 de septiembre destruyó suficientes municiones rusas como para afectar las operaciones en los próximos meses, según la última actualización del Instituto para el Estudio de la Guerra sobre precisamente el estado de la guerra en Ucrania. Y les contamos también el asalto de Rusia a uno de los grandes bastiones que le quedan a Ucrania. Las fuerzas rusas han comenzado a asaltar la ciudad ucraniana oriental de Vuhledar, un bastión que ha resistido el ataque ruso desde el comienzo de la guerra de 2022. Es lo que apuntan varios medios, blogueros de guerra rusos y medios de comunicación estatales, según informa Reuters. Las unidades rusas han entrado en Vuhledar. La tormenta de la ciudad ha comenzado, es lo que apuntaba Yuri Podliak, un ucraniano, un bloguero militar. Dice además que los medios de comunicación estatales rusos dijeron que la ciudad, situada en lo alto de una colina en la región de Donetsk, que algunos consideran una fortaleza debido a su resistencia duradera a los ataques rusos, se ha visto atrapada en un movimiento de pinza de las fuerzas rusas y que se estaban librando combates en el este del asentamiento. Las fuerzas rusas en el este de Ucrania avanzaron a su ritmo más rápido en 2 años en agosto, según múltiples mapas de fuentes abiertas, a pesar de que la incursión ucraniana en la región de Kursk buscaba obligar a Moscú a desviar a alguna de sus tropas. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha pedido en su discurso ante la sesión plenaria de la Cumbre del Futuro celebrada en la sede de la ONU en Nueva York una participación masiva en la reunión que prepara con el objetivo de aumentar la presión internacional sobre Rusia para que ésta ponga fin a la guerra. Zelensky invitaba a todos los líderes y a todas las naciones a seguir apoyando sus esfuerzos comunes por un futuro justo y en paz, es lo que anunciaba después de explicar que la cumbre que espera celebrar a final de año debe servir para lograr el apoyo del mayor número posible de países a su fórmula de paz. Esta iniciativa ucraniana contiene 10 propuestas para poner fin a la guerra. Ya fue puesta sobre la mesa en la primera cumbre al respecto impulsada por Zelensky, que tuvo lugar en Suiza el pasado mes de junio. Pendientes de los planes de Zelensky, que sigue pidiendo más ayuda a los países occidentales, pide detener los ataques rusos, el foco puesto en Kharkov, sobre todo les contábamos esta asalto a Vuhledar. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida les contamos su versión en Negocios Televisión. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas. Experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método
diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora, ponemos el foco en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido de nuevo a los aliados que ayuden a Ucrania a detener lo que él dice que es el terror después de que las tropas rusas atacaran un edificio residencial en la ciudad nororiental de Kharkov, matando al menos a 3 personas. Dice Zelensky que ahora se habla mucho en la Asamblea General de la ONU sobre los esfuerzos colectivos para la seguridad y el futuro, pero dice Zelensky, solo necesitamos detener el terror, tener seguridad, tener un futuro, es lo que apuntaba en X durante su visita a los Estados Unidos. En Ucrania, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Yermak, ha confirmado desde Nueva York este martes que su país incluye la aspiración de adherirse a la OTAN en el llamado Plan de la Victoria que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, va a presentar a Estados Unidos y al resto de sus aliados. Dice que durante su discurso en el Consejo de Relaciones Internacionales en Nueva York ha apuntado que el Plan de la Victoria contiene componentes militares y diplomáticos. La invitación de la OTAN a Ucrania es parte del Plan de la Victoria, es lo que escribía Yermak en su cuenta de X. Hizo además un llamamiento a los países de la alianza que no presten atención a las amenazas de escalada de Rusia en el caso de un posible ingreso en la OTAN de Ucrania, que por ahora no ha obtenido el compromiso en firme que buscaba de que será admitida como Estado miembro. Precisamente en Ucrania, aproximadamente el 60% de las piezas extranjeras encontradas en las armas rusas en el campo de batalla provienen de China, es lo que dice el asesor presidencial de Ucrania, Vladislav Blasiuk, a los periodistas este martes, según recoge Reuters. Dice que si se toman todos los tipos habituales de armas y se cuentan los componentes de fabricación extranjera, cerca del 60% proviene de China. Dice que han mantenido largas conversaciones con algunos fabricantes sobre este tema. El asesor presidencial añadió que la República Popular China es el mayor problema en su opinión y que importantes piezas utilizadas en la vigilancia, los aviones no tripulados y los misiles también proceden de Estados Unidos, Países Bajos, Japón y Suiza, entre otros países occidentales. Miramos también a Bielorrusia. Hablaba su presidente Alexander Lukashenko. Dice que deben prepararse para la guerra, pero que Dios quiera que esta guerra no ocurra. Es lo que señalaba el presidente bielorruso durante su visita de hoy al polígono de entrenamiento de armas combinadas en Snosky, en la región de Brest. Dice que hay una vieja fórmula, que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso sí, dice Lukashenko, quiero subrayar una vez más que no vamos a luchar y no queremos luchar. Todo esto ya se ha dicho, lo están escuchando, pero nuestros adversarios, nuestros rivales, aquellos que se preparan para luchar contra nosotros, siguen haciendo su trabajo. Por eso, dice Lukashenko, tenemos que prepararnos para la guerra, aunque Dios quiera que esto no ocurra. Es lo que señala el jefe de Estado bielorruso en un nuevo aviso a Occidente. Y también miramos a los BRICS. Les contamos que Burkina Faso ha mostrado su interés para unirse al grupo durante una reunión mantenida este lunes en la capital de la nación entre el primer ministro del país africano y el embajador ruso allí destinado en el encuentro, que forma parte de la preparación para las jornadas económicas de Burkina Faso en el exterior, cuya presentación en Moscú tendrá lugar entre los días 8 y 11 de octubre. Expresó también el interés de su país por reforzar la cooperación con Rusia y facilitar los intercambios económicos entre ambas naciones. En este sentido, el primer ministro burkinés expresó su interés de unirse al bloque internacional para contrarrestar el dominio del dólar y del euro y lograr un comercio internacional más justo. Hablamos también de China y les contamos que el Banco Popular anunció este martes amplios estímulos monetarios y medidas de apoyo al mercado inmobiliario para reactivar aún más una economía que se enfrenta a fuertes presiones deflacionarias y está en peligro de no alcanzar el objetivo de crecimiento de este año. En concreto, el gobernador del BPC avanzó medidas como rebajas a los requisitos de reserva, a los bancos, a las tasas de repos a 7 días o a los tipos de préstamos hipotecarios ya existentes. En una rueda de prensa celebrada en Pekín, el funcionario especificó que este recorte de este porcentaje de fondos que un banco no puede prestar se va a traducir
en una inyección en torno a 1 billón de yuanes en el mercado. Además, indicó que las tasas de repos bajarán del 1,7 al 1,5%. Por otro lado, señaló que los tipos de interés para préstamos hipotecarios ya existentes se reducirán en medio punto, anunciando una reducción de requisito de pago inicial mínimo al 15% en todos los tipos de viviendas.